Tem por força que se ver, mesmo a quem o não meter, aonde não é chamado. Digam lá se é. Bienvenidos a bordo, a una jornada, a un vuelo diferente, porque hoy vamos a tratar de que sea menos divertido el programa y vamos a algunas cuestiones serias, sobre todo las económicas, porque la política verdaderamente es lo que en Italia llaman un casino. Mirá. Que viene a ser en castellano un quilombo. En consecuencia, lo vamos a dejar un poquito para después y vamos a plantearnos un tema. ¿Qué es lo que ocurre con que los que ponen plata, los que arriesgan plata, sobre todo del exterior, están como comprando Argentina? Mientras que hay un montón de argentinos que no compran Argentina, que están convencidos de que algo raro, malo va a pasar y que, por ejemplo, se refugiaron en el dólar y desde hace ya unos cuantos meses vienen perdiendo plata. No les alcanza lo de la inflación, no les alcanza lo del déficit cero, no les alcanza lo de la no emisión y creen que, por ejemplo, en la Argentina se va a devaluar. Vamos a empezar, Javier, con un video de un señor tucumano, economista de nota, llamado Ricardo Arriazu, que dice lo siguiente, y póngale atención a esto que está diciendo, sobre todo por un concepto moral. La devaluación es una estafa. La primera vez que me estafan me sorprendo. La segunda vez que me estafan me trato de proteger. ¿Cómo hizo Argentina para protegerse? Y teniendo los ahorros afuera. En Argentina tenemos 15 puntos del producto en ahorro financiero, en el exterior tenemos más de un producto entero. ¿Es porque somos malos patriotas? No, porque estamos hartos de ser estafados. El que cree en Argentina fue siempre estafado. Cuando el gobierno ve que me quiero proteger, ¿qué me dice? Ah, no, así no vale. Quédate piola para que te estafe. Control de cambios. El gobierno me pone impuestos para financiar gastos públicos improductivos. Entonces la gente dice, no, esto está mal. Y aparece la evasión. Entonces aparece el contrabando. Y después puedo llegar a justificar el robo y puedo llegar a justificar el asesinato. O sea, lo que estoy tratando de decirle es cómo uno comienza a destruir lo que es el tejido social y las bases de una sociedad. Comienza con una cosa sencilla como la inflación, pero comienza a atacar todo. Y entonces todo lo que la civilización construyó a lo largo de milenios se destruye en un periodo muy corto de tiempo. Quiero consignar esta explicación, que es mucho más larga, pero este minuto me parece bastante importante porque, bueno, Arriazu creo que estudió, y si no estudió junto a De Pablo, por lo menos estuvieron en la misma universidad en determinado momento. Los dos obviamente están en cercanía de Milei, mucho más De Pablo. Milei retuiteó este mensaje. Pero Arriazu está en esto desde hace muchísimo tiempo. Y por ahí se equivoca o no, no lo sabemos. Pero verdaderamente lo que él plantea es realmente una cuestión interesantísima. Sí. Sobre todo, creo, en el plano moral. Y es tan valioso y tan incontrastable que me acuerdo que en la época de los 70 Arriazu era asesor, casi un asesor fantasma, pero algo más, diseñaba la política financiera del Banco Central y planteaba la necesidad de no devaluar. Sí. Una situación parecida a la que tenemos ahora. Me acuerdo que entonces, a raíz de que la cuestión del tipo de cambio se había puesto muy discutible, se hizo una suerte de cumbre entre aquellos que querían ir a una devaluación, caso de Alejandro Estrada, Juan Alemán y Arriazu, y se tenía que decidir. Y se decidió por la posición de Arriazu, que posiblemente haya sido en ese momento, no sé si no fue equivocada, pero independientemente de eso, lo que ocurrió, y es para que lo tengan en cuenta, es que recuerdo haber visto a Juan Alemán después de esa reunión y le dije, bueno, pero ¿qué pasó si usted está tan convencido de que era necesario devaluar? Dice, bueno, yo entiendo
y creo que se debe devaluar. Pero Arrazo explica mucho mejor que yo por qué no se debe devaluar. Claro. Esto lo vamos a charlar acá con dos personas, con un padre y un hijo, ambos también valiosos, muy reconocidos en el ámbito económico, que son José Seabra Serrate y su hijo Pedro. No solo son valiosos en la Argentina, son reconocidos internacionalmente y es bastante habitual que no estén en el país. Claro. Y posiblemente van a explicar, y nos van a explicar a nosotros, por qué muchos de los de afuera creen en lo que está ocurriendo en la Argentina y por qué muchos de los que están en la Argentina no creen lo que puede ocurrir o no en la Argentina. Ahora es lo que dice Milei, ¿no? Afuera la ven y acá todavía te la están viendo. En realidad, Milei dice lo que dicen todos los presidentes, sí. porque afuera siempre lo acarician. Siempre lo tratan mejor. Le meten la mano en el bolsillo, le dicen lo que le van a vender. Él trata de poner la mano también. Él también pasa el platito, que le cobran los FII, así que en ese plano no tendamos lo de Milei. Sí. Hablemos de los que ponen la plata. Sí. Son por qué los mercados andan últimamente tan bien para la Argentina, por qué ganan las acciones, por qué ganan los títulos con cierto relativismo y por qué hay tanta gente en la Argentina que no cree en esto. Bueno, lo vamos a debatir con ellos. Paramos con la seriedad y vamos a las otras cuestiones de títulos. Y uno puede decir que mañana va Milei a la UIA, donde les va a vender pescaditos de colores, otra vez. Y los de la UIA van a sacar un comunicado dentro de una semana para decir que la situación no está tan bien, como mañana van a reconocer que creen en el proyecto de Milei. Vamos a tener también una semana judicial importante. Sí, siguen las declaraciones en la causa de Alberto Fernández. ¿Quiénes van a declarar? Va a declarar el médico Federico Saavedra. Bueno, es muy importante. Muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que tenía ciertas obligaciones que a ver si cumplió o incumplió para con las denuncias de lo que sucedía en la residencia de Olivos. Y también se especula que esta semana va a declarar Sofía Pachi, la amiga o la tercera en discordia, la amiga de Fabiola, la tercera en discordia. ¿Cómo la tercera? ¿Una sola? Bueno, ¿tercera? Una de las principales, porque el testimonio de Fabiola dice que cuando Alberto quiso seducir a su amiga, fue cuando ella se quejó de esta situación, fue cuando él la quiso ahorcar. Eso está en el testimonio judicial de Fabiola Yáñez. Igual una cosa, ya alertó el abogado de Sofía Pachi, que es Fernando Burlando, que también tuvo una mala semana mediática, por lo menos, y de noticias judiciales. Ya dijo que Sofía Pachi tenía la perilla para prender el ventilador y que la causa avanzara, y que ella estaba dispuesta a hablar. Vamos a ver si es que esa disposición para hablar finalmente se ejecuta, o en el medio, desde que el abogado habló hasta que la testigo declara, algo sucede. Vos estás diciendo que hay alguien que va a participar de la subasta. A veces te pago tanto para que hables, te pago tanto para que no hables. Por lo menos pareció sospechoso el testimonio del abogado, alertando sobre toda la información que va a decir la testigo 10 días después. Parece que es un... La novela de Alberto, por supuesto, va a seguir mucho tiempo, van a aparecer otras chicas, supongo, y la verdad que es una gran decoración sobre el problema principal de Alberto, que es la causa de los seguros. La causa de los seguros. Y también el hecho cierto de si le pegó o no le pegó. Que ya presentó un escrito esta semana también Alberto Fernández diciendo, vaya novedad, que es un perseguido político. Un perseguido político como Cristina. Como Cristina. No dijo... Un perseguido político como Macri. Sí, no habló de lawfare. En eso no le quitó la originalidad a Cristina cuando inventó esa situación. Lo cierto es que dijo que era un perseguido político de una confabulación económica de los medios concentrados mediáticos, de la justicia y, por supuesto, de un sector miserable de la política. Yo la verdad que el único presidente perseguido por la justicia en la Argentina fue Fernando de la Rúa, que se tuvo que comer meses y años yendo a tribunales a que justificara, explicara, etcétera, hasta que lo encontraron inocente porque presuntamente le había dado plata a unos operadores. Sí, a un valijero. Por un tema siempre, como siempre, sí, la Banelco, de la CIDE, el tema de la Banelco. ¿no? Por la Banelco. De eso, operación que después fue reconocida, que se le había hecho Néstor Kirchner con Alberto Fernández. Mirá. Porque Alberto Fernández no se pierde una tampoco. Sí. Aunque para ser justos, hay un misterio, Javier,
con el pobre Alberto Fernández. Alberto Fernández ha ganado un juicio esta semana, que no se sabe. Y nadie lo publicó. Sí, en realidad se ahorró 40 millones de pesos porque lo habían demandado por daños y perjuicios por 40 millones de pesos. ¿Te acordás esa disputa que tuvo con Bruglia, el juez Bruglia? Sí. Donde a través Camarista, de un tuit, ¿no es? camarista, Sí. donde él deslegitimaba su nombramiento y lo llamaba usurpador a través de un Twitter y demás. Bueno, se sintió agraviado el juez, lo demandó por daños y perjuicios y la justicia esta semana falló a favor de Alberto Fernández diciendo no que tiene razón, sino que en Argentina hay una prioridad a la libertad de expresión y que, bueno, era una opinión la de Alberto Fernández y que las opiniones en Argentina son libres, por lo cual no lo condenaron y se salvó por lo menos en esta instancia de pagar 40 millones de pesos en daños. Bueno, una gota en el océano. Algo a favor para tuvo, él. sí. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Vos sabés que el presidente Milei suele usar un chaleco antibalas. Sí, de la campaña presidencial. Empezó con esa costumbre. Exacto, ya en la campaña, Exacto. después los chalecos antibalas son chalecos como si fueran casi una camiseta, Sí, sí. muy livianitos, etcétera. ¿Quién es el alto funcionario, influyente funcionario de la Casa Rosada que también usa chaleco antibalas? Y tengo que arriesgar. No arriesgue porque por no, ahí... no, pensé que era un... Ahí me imaginaba que no, los este hombres... programa es un programa serio, no es una cuestión de... No, me Juan o imagino Pedro. que por la exposición supongo que el ministro Caputo y por la parte porque es uno de los que recibió amenazas de la CGT, por ejemplo. No, el ministro Caputo no está en la Casa Rosada. Tiene un edificio Era enfrente, cerca. el Palacio de Hacienda, con algún viejo cuadro. Paramos ahí porque yo no voy a Mirá. revelar el nombre. Lo que sí voy a contar es tenemos un nuevo folletín con la Corte Suprema, Sí. con curiosidades varias. La calamidad que lo acosa, lo sobrepasa al ministro de Justicia, que es Mariano Cunio Libarona, que ya enfurecido por cómo lo han pasado por arriba, dijo, bueno, miren, la verdad que yo no designé a... Sí, se lavó las manos. Yo no designé a este ni designé al otro. Y hay un... Podríamos verlo. Sí, podemos eso. verlo porque una imprudencia o una novedad que el ministro de Justicia diga lo que dijo. Sí. Dijo no es un pedido de Cristina. ¿Viste? No, de ninguna ¿No? manera, de ninguna manera. No, Que me hace todos ruido. saben el origen, pero bueno, ¿qué te quiero decir? El origen en Lorenzetti. Exactamente. Hoy, ministro, García Mancilla, que Acaba de confirmar Espera. pará. El origen es Lorenzetti. Lorenzetti le propuso el nombre a recomendó al Javier hijo. Milei. Bueno, hay un detalle. Sí. Además de Lorenzetti recomendando al hijo, ¿quién fue el periodista que lo acompañaba a Lorenzetti en ese acercamiento con el presidente de la Nación? No voy a arriesgar porque ya me dijiste que no se arriesga. Muy bien, no arriesgamos la información, simplemente ponemos un El huevito. dato para Ponemos para un que huevito. algún investigador Ahí está. averigüe ese dato. Es interesante aparte esto de cómo lo pasaron a Cunio Libarona. Claro, y parece ser que ahora está cobrándose la factura, Exacto. porque salió en una semana muy difícil que tuvo el ministro. Arrancó en una exposición en el Congreso con algunas declaraciones que después tuvo que salir a explicar sobre las diversidades y demás. En esa mala semana, después termina sacando esta declaración diciendo: yo como ministro de Justicia no tuve nada que ver con la designación o la posible designación de los dos miembros de la Corte. Uno es de Lorenzetti y el otro, bueno, ¿Y el otro de quién es? dijo que era Santiago Caputo, que era el Exacto. que lo recomendó, el que lo tuvo y con el que se entrevistó García Mancilla. Ahora vamos a hablar si fue de Santiago Caputo. Porque Y- también a eso sí. tengo, me parece, algún tipo de reserva sobre eso. Y después, si querés agregar algo que molestó al gobierno de Cunio Libarona, es un comunicado que sacó por una cuestión menor, si querés, pero bajó el impuesto sobre la transacción de automóviles al 1%. Sí. Y en el comunicado... Pero eso está muy bien. Está muy bien, muy celebrado, pero en el comunicado, si te fijas, el comunicado que saca el ministro de Justicia, pone el ministro Mariano Cunio Libarona y el viceministro Sebastián Amerio resolvieron la reducción de impuestos. No habla del gobierno, no habla de Javier Milei, lo personaliza en Mariano Cunio Libarona y en el viceministro, figura que por supuesto no existe tampoco como cargo formal, y lo nombra con nombre y apellido a Sebastián Amerio, que es el secretario de Justicia. No existe la figura, si bien es cierto que en la formalidad o en la práctica se lo conoce como viceministro,
Bueno, este comunicado, sumado a estas declaraciones, sumado a lo que le sucedió en la comisión del Congreso, bueno, redondearon una pésima semana para Cunio Libarona. Bueno, pasemos al otro candidato, a García Mansilla. García Mansilla, que dio la exposición la semana pasada. ¿Quién lo nominó? Dijo... Cunio Libarona dijo que el que lo recomendó fue Santiago Caputo. A mí me parece que el que lo recomendó, porque acá los personajes de la Corte Suprema, cada uno juega su baile. Claro. Por lo menos Lorenzetti, que no les comunicó a sus compañeros de la Corte que estaba induciendo la candidatura del hijo con la expectativa de que si ingresa el hijo y otro más, él se queda con la presidencia. O porque de la Lorenzetti Corte. es el que propone y no los demás. Exacto. No, pero los demás también proponen. Claro, todos tienen sus caballos. Y si no los demás, uno en particular, Sí. que es otro que lo vio a Milei, A ver, que es el señor Rosenkrantz, mira. que no curiosamente pertenece más o menos a la misma banda, logia, sector, universidad de la UCEMA. Sí, Vos sos del otro bando, vos sos de la Ditela. de la Itela. En la UCEMA, ahí parece que comparten muchos idearios comunes, gente de notable nivel Sí. en la cuestión jurídica. Y parece que el que en alguna medida Empujó. no el nombre de García Mansilla, sino el nombre del socio de García Mansilla, Mira. que se llama Ramírez Calvo. Pero ahí intervino alguien, lo tacharon a Ramírez Calvo y lo metieron quedó a García García Mansilla. Mansilla. Ahora, con García Mansilla hay un problema, porque la gran novedad hoy es si la Corte va a ser ampliada o no ampliada. Claro. García Parte de la Mansilla- negociación que dicen que existe, que ahora pareciera ser que se negó esa situación. Ahora, yo te digo, como uno ha leído algunos legajos, García Mansilla, si amplía en la Corte, no va a querer asumir en la Corte, porque él ha escrito en contra de la ampliación de la Corte. O sea que el gobierno, en esta cuestión de la Corte Suprema, de la integración, que si la quieren ampliar, va a ser larguísimo, muchos Sí. pasos, necesitan una nueva ley, necesitan los 2/3. es difícil. Una torpeza monumental, porque están haciendo van a participar hasta los Lo radicales. que dicen es que están tratando de decir esta carta de la ampliación para justificar el hecho de que no van a nombrar mujeres en esta instancia. Diciendo, está bien, ahora nómbrenme estos dos candidatos, que en un futuro ampliamos la Corte y nombramos mujeres. Pero, Javier, claro, pero en son esa políticos. negociación es como la política se cobra antes de dar. Son políticos. Para terminar con lo de los juicios, Javier, creo que hay un señor de la provincia de Buenos Aires que está citado ahora. Claro, el que volvió al ruedo, ¿no? Porque se conoció esta semana que tuvo un asado, Ajá. el señor Martín Insaurralde, un asado con compañeros peronistas, convocado ¿En el río? por Máximo Kirchner. No, pero en el río, en algún yate, no. No, esta vez fue en el municipio de Pilar, Ajá. ahí organizado por Achával, parece que visitó Martín Achával Insaurralde. es el pariente del juego. Saca el hijo del juego, que el del juego es de Achával, pero él se sacó el D para que no haya una asociación directa. Claro. Lo cierto es que, bueno, reapareció Martín Insaurralde, participó de esta mesa política, esta mesa de acción política del peronismo para ver opiniones y demás, y quien descubrió eso, porque se ve que leen los diarios, es la justicia, porque están analizando empezar a citarlo recién a indagatoria a Martín Insaurralde por las irregularidades y estas cuestiones de que no se podían justificar estos gastos onerosos de Martín Insaurralde en el yate bandido, con los regalos y con sus acompañantes femeninos. Escúchame, pero aparte él tiene también algunas desgracias personales, Sí. porque ha perdido a sus mujeres Su mujer lo dejó, o ya se habían separado cuando fue el episodio del bandido. y se casó con otro. Se casó con otro muy Que algún día rápidamente. vamos a hacer Esa es una linda historia también. Es otra historia. Esa es otra historia. Pero parecía que el amor había triunfado porque él seguía con Clerici. Habían subido algunas historias, viajando en un auto y demás, dando por tierra esta cuestión de la operación contra Martín Insaurralde, porque si seguían juntos después, una operación no era. Pero lo cierto es que Clerici ya anunció que está en pareja con otro hombre. Con lo cual, mira vos. Martín Insaurralde Con lo cual, ¿él cómo quedó? ha sido abandonado por Clerici, quedó sin el pan y sin la torta. Perdón. Quedó sin el pan y sin la torta, ¿no? Por esta separación que tuvo con Sofía Clerici. Ajá. Perdón, yo tengo... Sí, alguna asociación. Un hombre alguna grande, tengo asociación. mala intención en la cabeza.
vamos a pasar al Papa, que merece también algún tipo de análisis, por varias razones. No les dijimos, antes de pasar al Papa, qué es lo que pasó entre Macri, el viajero Macri, y Milei. Pero más que lo que pasó entre ellos, vamos a contarles lo que Macri le sacó a Milei, que le sacó bastante. Sí, mucho. O es muy generoso. O Milei como que lo empezó a escuchar también. O está muy necesitado. Sí. ¿No? Pero vamos primero con el Papa. El Papa va a recibir a la CGT. Sí, ahora a mediados de septiembre. Exacto, para recibir las quejas de la CGT, del hijo de Moyano. No, le llega un informe con el estado de situación de la Argentina, con todas las necesidades que está sucediendo en la República Argentina, como si el Papa no estuviese informado de eso, ¿no? Bueno, pero justo cuando posiblemente el tema de la reforma laboral empiece a alcanzar un pico de discusión en la Argentina. Sí. O sea que interviene en ese tema. Y también por un temor de que hay 25 proyectos de democratización de los sindicatos y demás que están por ahora durmiendo en el Congreso, pero que el temor que tiene la CGT es que eso empiecen a ser empujados, ¿no? Que haya un número, una masa crítica que los empiece a empujar. Y que le saquen poder a ellos. Y que los democraticen, que tengan cuestiones, pero sobre todo también el tema de las cuotas solidarias, bueno, un montón de cosas y que tienen los los sindicatos. El sindicatos. gobierno ya les ha dado a los muchachos de la CGT algunas cuestiones con la eliminación de las obras sociales chicas. No, y además el gobierno, ¿te acordás que en el primer ley de bases que sacó el gobierno, que después la modificó porque esa no salió? Bueno, en esa modificación un montón de cuestiones que atacaban a los sindicatos las corrieron, las sacaron, las quitaron. Bueno, ese es un punto. El otro punto es que recibió al gobernador Quintela. Sí, al defolteador. Al defolteador serial. Al defolteador serial, exactamente, que esta semana también defolteó. ¿Por qué no me contás cómo es? Defolteó por segunda vez la deuda. Lo que hizo Quintela es, emitió un bono verde porque era para la construcción de un parque eólico, se endeudó en $300 millones, construyó el parque eólico, y después vino Pampa Energía y le ofreció comprarle el parque eólico. Y lo vendió, se lo vendió a Pampa Energía, muy bien, el parque eólico construido, pero llegó el momento de pagarle a los acreedores. No les pagó la primera cuota. Se fumó la plata. No les pagó la primera cuota y se puso a negociar. Y ahora llegó el turno de la segunda cuota. ¿Y qué hizo? Tampoco les pagó con el argumento de que están negociando la primera cuota. Pero este es el hombre que quiere ser el presidente del Partido Justicialista. El gran amigo de Cristina. Gran amigo de Cristina. Bueno, es un defalteador y quiere ser presidente del PJ. Es muy singular la vida de este hombre Quintela, el gobernador, porque según algunos dicen, tiene poblada la administración de la provincia con parientes. Sí, no es el único. Casi con hijos. Claro, no es el único. Que los trata como hijos. Sí. Con otro apellido, naturalmente. Claro. Pero es un caso realmente, y es el único gobernador que, para alegría de Cristina, cuestiona abiertamente, de palabra, al gobierno de Milei. Exactamente, eso es uno de los embanderados contra el gobierno de Javier Milei, de los que no fue al pacto de mayo, este pacto de mayo que no fue en mayo y demás. Porque el que verdaderamente cuestiona son algunos intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires y Milei, que están aumentando los impuestos por su cuenta. Sí, aumentan las tasas municipales, ya lo hicieron con las naftas y demás, ahora lo están haciendo con un concepto de seguridad e higiene. Por ejemplo, el municipio de Lanús aumentó un 6%, uno era del 2%, el 6% de los supermercados, lo que hace que los supermercados tuvieran una reunión de urgencia con el gobierno para decirle, si ves que no baja la inflación en alimentos, no es por culpa nuestra, es por culpa que nos están incrementando los costos desde la provincia y desde los municipios. Supongo que nuestros invitados, Pepe y Pedro, nos van a explicar un poco mejor eso. Volviendo al Papa. El Papa, bueno, también se queja de la contaminación en Vaca Muerta. Sí, los obispos patagónicos. Claro, que hay que suspender entonces la explotación petrolera, debe querer. Defendiendo, cuando no el Papa, a los pingüinos. Claro, porque son dañados, los pingüinos de Magallanes son los que serían afectados en este oleoducto que se está haciendo. Bueno, hay que reconocer que tiene una línea histórica el Papa en ese aspecto. Sí, siempre defendió las causas ecológicas, en este caso esta cuestión. No sé si la Iglesia defendió siempre las causas ecológicas. No, el Papa sí, una famosa carta, apenas asumió, hizo una carta en favor de la ecología y la diversidad, está muy bien, pero lo cierto es que este oleoducto que se está haciendo, que creo que triplicaría la capacidad argentina de exportar petróleo, bueno, está siendo cuestionado por obispos patagónicos, por cuestiones ambientales y, bueno, por esta cuestión de la ballena, de los pingüinos de Magallanes y demás. Ahora, a mí me interesó del Papa una reflexión, un comunicado que él hizo sobre la visita que hicieron algunos diputados. Sí, los 6 diputados.
sobre la cual después tenemos que hablar un poquito. Porque desató una interna libertaria Exacto. feroz. Con relación a esa visita a los presos militares, al que él consideró oprobioso que fueran. Ahora, inclusive sancionó a un cura Que estaba a favor de esa situación. o que facilitó la visita. Ahora, el tema de la misericordia y la piedad no lo entiendo en el Papa, porque el Papa creo que una vez por año, ahora por ahí ya... Sí, en determinadas fechas especiales. Iba a visitar a los peores delincuentes en las cárceles italianas a besarle los pies, Sí, lavarle los como pies. una muestra de que tiene misericordia Claro. y piedad. En este caso se las niega a sus compatriotas que no tuvieron quizá misericordia y piedad con sus víctimas, Claro. pero que la Iglesia en realidad los perdona a todos, porque si no, ¿por qué seríamos católicos? Sí, claro. Somos porque está el perdón. Pero en este caso le parece muy mal. En consecuencia, ha castigado a todos, Sí. a todos los que están presos por el tema de los derechos De la humanos. humanidad. Raro en esto en el Papa. Y este tema te voy a contar una anécdota casi futbolística, Sí. que responde también a la edad de uno, porque se le escuché una vez a un jugador de fútbol que se llamaba Raimundo Orsi, fenómeno mundial de fútbol, porque fue campeón mundial de fútbol con Italia. Argentino jugando para Italia. Y sí, hubo más de un argentino que, bueno, ganaron el Mundial y Mussolini convirtió ese fenómeno futbolístico, en eso hay que reconocer la inteligencia de Mussolini, que ya veía eso, que iba después a estirarse en el tiempo, Claro. a pesar de que era el fútbol, detestaba el Dos fútbol. mundiales seguidos ganó Italia con Mussolini. Exacto. Que una vez, ¿sabés qué hizo Mussolini? Llegó al equipo italiano. Y entonces, esto lo contó Orsi. Mumo Orsi en una cena que yo estuve, los hizo parar en las mesas, descalzarse, quitarse las medias y después fue uno por uno a besarle los pies. Yo sé que esto no tiene nada que ver con nada, pero me parece Una linda que es historia. una anécdota que vale la pena conocer. Bueno, vamos al tema de la vicepresidenta, la agenda de la vicepresidenta. La agenda de la vicepresidenta, que hace poco el presidente Javier Milei dio un reportaje reconociendo que la vicepresidenta tiene su propia agenda y que por eso fue elegida como su compañera de fórmula y que eso no tiene nada de malo. Exacto, Que le da no- libertad de que no expresión, tiene de por qué- movimiento. Exacto. Ahora, se suponía que eso estaba con este gobierno. Se supone que sí, pero también es una manera de diferenciarse de las agendas, ¿no? Claro. Como diciendo, yo con esta agenda de victoria, sobre todo teniendo en cuenta esta cuestión que dijo Villarroel de buscar y condenar a los montoneros o enjuiciar a los montoneros, bueno, ya se aclaró que esa es una agenda que forma parte de la vicepresidenta, no es la primera vez que dicen eso, antes lo decían como una crítica, ¿te acordás? Un comunicado de presidencia diciendo las agendas personales sin consultas. Bueno, ahora parece que esta agenda, mejor tenerla diferenciada. Ahora, la vicepresidenta no visita a los presos y le parece mal que se visite a los presos. No, ¿verdad? la vicepresidenta siempre históricamente defendió a las víctimas del terrorismo, Está o lo bien. que ella llama el terrorismo. Y le pareció mal que fueran los diputados a visitarlos. No se pronunció, No, dijo que no era, que ella no participaba que no de eso. participó, pero no condenó la visita. Pero sí condena, pretende que se juzgue a las formaciones especiales de los Claro. 70 que, bueno, están libres. Ella siempre fue abogada de las víctimas. Exacto. Creo que hay un video que, si nos lo pasa el director, nos va a explicar un poquito mejor lo que ella piensa en sus propias palabras. Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra nación. Bueno, Preso no va a ir ninguno porque están prescriptos. Lo cierto es que están motorizando lo que llaman juicios por la verdad. Es- Enjuiciarlos para que se conozca, para que se digan las atrocidades que se cometieron, pero por supuesto no van a tener una sanción penal porque pasó ya mucho tiempo. y no va a ocurrir como este jefe de las Brigadas Rosas que estaba guardado acá en la Acá mucho Argentina tiempo y ahora- que finalmente lo deportan a Italia para que cumpla 27 años de prisión
por haber participado en el secuestro, en el asesinato de más Moro. de Aldo Moro. Exacto. Javier, no podemos hablar mucho porque no tenemos tiempo y tenemos una pareja invitada interesantísima y seria, no como nosotros. Claro. Tenemos padre e hijo, pero no somos iguales. De los buenos, Exacto. padre e hijo de los buenos. Pero no nos tenemos que prescindir de las reuniones que tuvo Macri con Milei. Claro. En las reuniones que tuvo Macri con Milei hubo una prioridad para Macri. La plata para el distrito porteño, para la capital federal, porque Jorge Macri no baja los impuestos. No. Jorge Macri no va con la podadora, ni con la sierra eléctrica, no hay motosierra en Cava. Nada. Pero se le disparan los números. Sí, y más porque no se arregla todavía lo de la coparticipación, que en su momento le quitó a Alberto Fernández y demás. Macri desesperado porque ese es su distrito, manejado por alguien de su familia y en el cual quiere tenerlo medianamente asegurado para el año próximo. Claro, lo quiere blindar. Y para que después sea como el territorio de la provincia de Buenos Aires para Cristina Fernández, que la capital federal sea para él. Ese fue el primer punto de sus requerimientos cuando comían milanesas o entrañas con el presidente Milei. ¿Qué pasó? Ya están conversando, solucionando, el ministro Caputo con Jorge Macri. Algo. Sí, también hubo una intervención de la Corte Suprema, ¿no? También sí, bueno, pero la Corte Suprema no sabe qué hacer con ese tema. Es cierto. Serán todos próceres, serán todos maravillosos, pero me quedó algo importante de la señora Villarroel, pero bueno, después vemos si tenemos tiempo. Bueno, la cuestión es que Macri logró su cometido, que es conseguir plata para la capital federal. Segundo, siempre quiso acomodar como avanzada a punta de lanza el señor Guillermo Dietrich, que fue su ministro, etcétera. Ya logró que Santiago Caputo, el junior, le haga espacio, lo reciba. Claro. Y vean cómo pueden repartir figuritas. Sí, cuando hablaba Macri, hablaba de los equipos técnicos del PRO que estaban listos para desembarcar en el gobierno, hablaba precisamente de equipos técnicos en transporte. Bueno, está a la fecha. Quería también, se sintió muy dolido y tiró una carpeta, así, como la tiro yo, porque lo habían investigado. Claro. Eso fue esta semana, medio escandaloso esa situación. Sí, ahora tampoco sé cómo se enteró Macri que lo habían investigado. Y eso también es raro porque es un abogado que participaba, que era de la CIDE, que ya fue echado de la CIDE, que se presentó con un escrito raro en 3 juzgados pidiendo información sobre los expedientes que lo tienen a Mauricio Macri y a agentes de la CIDE, involucrados. Por supuesto, la justicia le rechazó el escrito porque no estaba bien confeccionado y demás, pero lo cierto es que eso disparó una alarma. Alguna comunicación hay entre los juzgados y Mauricio Macri. Me están persiguiendo. Porque, claro, Mauricio Macri lo sintió como que, ¿qué están buscando? ¿Quién y qué está buscando? Y bueno, la respuesta del gobierno fue aclarar esta situación, quisieron mostrarle. Hubo disculpas de Milei a Macri y hubo disculpas por ese de episodio, y después lo cambiaron de lugar a estos abogados de la CIDE. Exacto, de los que cometieron esta, si se quiere, imprudencia de tratar de ver expedientes. Y por último, había reclamado un mayor diálogo. Sí. Una posibilidad de que su gente, los que están en el Congreso de la Nación, lo conozcan a Milei, lo ayuden. Sí, que en la conduzca gestión. Políticamente. Exacto. ¿Qué pasó esta semana? Y Milei empezó a conducir porque creo que una de las frases que decían que dijo es que Milei sea el pegamento que une a las piezas que no están unidas, porque los legisladores de la Libertad Avanzada no se conocen. No se conocían hasta diciembre cuando asumieron sus bancadas y no hubo buenos oficios, o por lo menos no hubo buenos oficios del que dicen es el dueño del circo. Bueno, perdón, no lo conocen a Milei. No lo conocen a Milei y no se conocen entre ellos. Entonces, por eso lo que ocurrió con Poltroni es lo que desató un poco la situación de alguien se tiene que ocupar, en este caso es Javier Milei, de juntar las partes, porque a Poltroni no lo querían perder, pero cometió muchas imprudencias a raíz de esta falta de conducción. Bien. Vamos a ir al corte para esperar y charlar acá en este mismo estudio, en apenas un minuto, con padre e hijo. Los dos, Sciaba Serrate, Pepe y Pedro, economistas de primera línea. Y sin olvidarme que la señora Villarroel, obviamente al margen de que está por las víctimas y no para
reivindicar a los presos militares. En rigor, ella estaba en conflicto enorme con una de las personas que organizó esa visita, que es un diputado Montenegro, que se llama Guillermo Montenegro. Que no es el intendente de Mar del Plata. No, bueno, es un homónimo. Sí, menos gordo. Sí. Javier, pasá el aviso y volvemos con los Ciaba Serrate. Bueno, todo lo que tu pyme necesita, Más Pyme de Superviel te lo da. Alta 100% online con préstamo acreditado en 72 horas. Atención por videollamada y soluciones digitales en cobros y pagos. Superviel, más human, más banking, más pyme. Hay algo que te quiero decir. Ey, hay algo en tu forma de mirar que me dice que gastás mucho en comisiones. Y si te animas a Superviel más Pyme, te dais checks y pago de haberes mientras ahorras plata y tiempo cobrando con QR sin tener ni que soltar ese chuf chuf. Superviel, más human, más banking, más pyme. Bien, estamos con los dos invitados, padre, hijo y padre, para que no haya problemas porque nos van a hacer problemas en cualquier momento, ¿no? Esta pero costumbre. Que no pidan cupo femenino o algo así. Exacto, en cualquier momento. Yo ya tengo ese drama en casa, así que te imaginas que quiero evitártelo a vos. Pepe, vos, Pedro, ustedes vieron el video que mostramos de Arriazu sobre no devaluar, de que devaluar es una estafa. Ahora, los que piden devaluar en realidad son los del Fondo Monetario Internacional, o sea que esos directivos, estas dos mujeres tan graciosas que están al frente del fondo, son estafadoras. Bueno, el fondo tiene una predilección por los tipos de cambio flexibles. Sí. Y el mundo tiene esa inclinación. Arriazu es un gran defensor de los tipos de cambio fijos. La devaluación se produce en tipo de cambio fijo. El tipo de cambio flexible hay una depreciación. Nadie se hace responsable. Así que, si bien en muchos casos es una estafa, uno no diría que hay una estafa cuando varía el tipo de cambio flexible. Y uno tiene que entender que bajo ciertas circunstancias los tipos de cambio varían. Así que yo creo que la explicación de Arriazu sobre el Rotary Club fue muy buena. Y es una buena explicación histórica, pero la película tiene una complejidad adicional grande. Uno podría decir, esta vez hay una rara combinación de un gobierno que está muy convencido de no estafar a la gente, por lo menos no de la manera tradicional, y entonces desde el día 1 ha fijado como objetivo tener una política fiscal que le equilibre las cuentas públicas. Ahora, ¿no? Entonces con el déficit cero, en principio estás evitando lo que ha sido el mecanismo habitual de estafa. Antes de entrar en el capítulo ese, que seguramente Javier tiene alguna pregunta, el tema del tipo de cambio bajo o el tipo de cambio alto, en el cual ahora estamos muy metidos en el tipo de cambio bajo, digamos, ¿no? Y mucha gente pide una devaluación, etcétera. Si uno mira lo que ocurrió con algunos países que tuvieron unas tasas de crecimiento fenomenales, tenían los asiáticos, Corea, tenían tipos de cambio muy altos y se desarrollaron muchísimo. Esto que propone Milei es una inversión, es algo diferente a esos procesos que hubo en Asia. Bueno, en principio lo que tiene que ser alto es el tipo de cambio real. Perdón, digo eso, Pepe, perdóname, porque estos dos caballeros en general disertan en otras partes del mundo, no se detienen solo con nosotros, los argentinos. Así que supongo que este tipo de explicaciones también las dan en otros lados. Sí, el discurso es el mismo para toda la gente, uno no le pregunta de dónde viene. Pero la objeción del fondo es que en situaciones similares, el tipo de cambio real no se aprecia tan rápidamente cuando arranca el programa como pasó en este caso. Y evidentemente hay una objeción, no necesariamente hay un pedido de devaluación, pero hay una objeción sobre la configuración del régimen cambiario.
Y después de la 8ª revisión del fondo, del acuerdo, en el cual el fondo certifica que el gobierno ha cumplido con holgura las 3 metas cuantitativas del programa, queda claro, por la redacción de esa revisión, de que el fondo quería que se abandonara el blend. Y escribe además que el dólar que reciben los exportadores, que es una mezcla, de ahí el nombre de blend, 80% pueden liquidar en el MULC y 20% el dólar financiero, el fondo escribe que eso se va a abandonar a fines de junio. Y el gobierno obviamente no tenía ninguna intención ni lo ha hecho. Y ahí queda en evidencia públicamente una discrepancia sobre cómo seguir con el programa. Entonces, hay indicadores bastante sencillos de cómo el tipo de cambio real puede estar alto o bajo. Eso tiene que ser siempre en relación a un tipo de cambio de equilibrio que tiene la dificultad de no ser observable. Pero la gente en Mendoza, cuando ve que los chilenos vienen en masa a comprar a la Argentina, me sacaste la pregunta. Y cuando ven la otra situación, tienen una solución muy cruda, a mano alzada, que de alguna manera pondera esto. Entonces, uno diría, el gobierno ha hecho un programa que todo programa económico tiene que atender objetivos de equilibrio interno y tiene que velar porque también esté equilibrada la balanza de pagos, o sea, el objetivo externo. La parte interna ha hecho avances realmente muy grandes y yo diría que ha generado una gran credibilidad porque hasta los extraños entienden que Milei se toma en serio lo del equilibrio fiscal. Donde están las objeciones es por el lado externo. Un poco porque el fondo claramente ha planteado cambiar el régimen cambiario, el gobierno le ha dicho que no, otro poco por una discusión acerca de lo atrasado que puede estar el tipo de cambio real, otro poco por una cuestión, uno diría casi hasta de almacenero, de ver cuáles son los vencimientos que tiene que afrontar la Argentina y preguntarse dónde están los dólares que ya se han dejado de acumular en el Banco Central para pagar esos vencimientos. El gobierno va por otro camino, no le ha dado respuesta a este punto, es un punto solucionable, pero es un punto que hay que arreglar hacia adelante. Con este punto de los dólares que hacías recién mención, al otro día nos contaba un economista que vino acá al programa de que este modelo económico de Milei en este momento es blanqueo dependiente. Es decir, del éxito o el fracaso del blanqueo es esos dólares que tendrá para poder trazar un cronograma de pagos más creíble. ¿Lo ves así de esta manera también, lo del blanqueo dependiente? Ahora, acá claramente la Argentina es un país que para generar divisas es un país exportador de commodities. Por lo general, para generar divisas necesita un tipo de cambio real relativamente alto, más en una situación cuando uno no tiene acceso, por ejemplo, al mercado internacional de capitales, ¿no? Entonces eso puede ser. Además, si uno mira el tipo de cambio real, especialmente muchas veces se mira mirando el pasado. Generalmente la mejor analogía es pensar, bueno, si uno va manejando y mira el espejo retrovisor, eso generalmente no es bueno, pero los economistas lo hacemos muchísimo, mirar, comparar contra otros momentos del tiempo, y ahí depende mucho el periodo que uno agarra. Si uno mira los últimos 3 años con el desastre de Alberto Fernández de política, y la Argentina parece relativamente cara. Y sí, el que compró dólares antes del balotaje, como si los hubiera comprado hoy en día a 2.600 pesos. Claro. Hoy en día a 2.100 pesos, obviamente nadie compra ningún dólar. Si uno mira los últimos 30 años, que es justamente parte de la defensa que tiene el gobierno, el equipo económico, y bueno, la realidad es que en los últimos 30 años el promedio a plata de hoy del dólar está más cerca de los 750 pesos que de los 1.300 que tiene hoy. ¿Cuál es la palabra mágica acá? El término de la productividad, que habla mucho el gobierno de esto. Sí. Seguramente la cartera de Sturzenegger está muy focalizada justamente en tratar de ir destruyendo la burocracia, de ir tratando de ganar productividad. Pero la productividad no es algo que se gana en el corto plazo. La productividad sí uno puede empezar ahora a tratar de desarrollarla. Generalmente los beneficios de poder que las cuentas cierren con un tipo de cambio real más bajo, generalmente se van a dar más con el tiempo, ¿no? En el futuro. Mientras tanto, la Argentina padece una situación, digamos, casi de epidemias externas, que el gobierno no ha sabido explicarlas dentro del país. El caso de la cantidad de plata que se ha perdido por la baja de la soja, por la baja del litio, si querés, aunque el litio no sea tan significativo. ¿Qué misterio hay en que el gobierno en todo caso habla, mirá lo que nos dejó Alberto Fernández, Cristina, Massa, y no te dicen, mirá, acá hay fenómenos internacionales que no estaban previstos y que son extraordinariamente malos para el país? Un poco porque no quiere sembrar más desconfianza sobre el sector externo, ¿no? Entonces, en principio, el gobierno está como queriendo avanzar más en su plan original, a pesar de que eso implica un cortocircuito con el fondo.
Por otro lado, uno diría, esta política sostenida en el tiempo, si uno tuviera financiación, es una política que corrige este problema. O sea, en realidad lo que acá está quedando en evidencia son los problemas que enfrenta la Argentina al no tener un acceso a los mercados de capitales. Porque en la Argentina que uno puede pensar hacia adelante. Si esta política se mantiene y si se desarrolla, Vaca Muerta, la minería, el RIGI y muchos otros proyectos, es una Argentina que va a tener dólares. Es menos discutible eso. La gente puede creer que esto va a generar dólares. Por eso los de afuera... Pero no están los dólares ahora. Y uno tiene que hacer una transición y un mercado de capitales permitiría enlazar eso. Pero Argentina no tiene acceso a los mercados de capitales. ¿Y eso por qué sucede? Porque uno ve el riesgo país que... Por lo que decía Arriazú, sostenido en el tiempo. Hemos estafado a la gente muchas veces. Claro. Sí. Argentina quiere vivir de crédito, quiere vivir sin trabajar, con el menor esfuerzo, que le presten plata. Por ejemplo, lo primero que debería la, hacer es, cuando hay un vencimiento, correr y pagarlo. Digamos, Estados Unidos vive de prestado, con cuentas públicas que tienen resultados horrorosos. Claro. Pero nadie se está preguntando cómo va a ser Estados Unidos el año que viene para pagar todos los vencimientos que tiene. Sí, de eso, porque uno de eso te entienda, voy a preguntar. Sí. Acá está escrito. Bueno, ¿Con Kamala o con Trump se devalúa? Había una nota el otro día muy interesante de la gente Wharton diciendo, bueno, Kamala genera un déficit cada vez que habla 5 veces menor que Trump. Los dos van a generar un gran déficit y los dos están en una situación de déficit muy grande. Pero cuando uno va y mira a qué tasa Estados Unidos o en qué condiciones Estados Unidos puede colocar deuda, uno no ve ninguna tensión. Entonces uno entiende, hace muchos años que esta política fiscal de Estados Unidos es insostenible, pero en la práctica se puede sostener con mucha comodidad. La Argentina, o yo diría, este gobierno en un tiempo récord, muy rápido, ha logrado equilibrar los flujos internos y también los externos, porque el superávit de balanza comercial ha aparecido muy rápidamente de la mano también del ajuste que hay en el gasto interno. Lo que no se puede satisfacer en un plazo muy corto es generar un ahorro tal que permita cubrir además no solo lo que hay que pagar todos los meses por el desequilibrio de las cuentas públicas o por el desequilibrio de la balanza de pagos, sino los vencimientos de capital que se producen, que obviamente reflejan la existencia de un stock de deuda que se ha acumulado en el tiempo y que es muy grande vis-a-vis la actividad en corto plazo. Entonces está faltando un mercado y está faltando un prestamista de última instancia, que usualmente es el fondo, pero las características actuales de la economía argentina se ven perjudicadas por el hecho de que tenemos un prestamista de última instancia al cual ya hemos utilizado. Claro. Ese prestamista de última instancia está 41.000 millones de dólares abajo. Entonces, no reacciona de la misma manera cuando le pedimos un esfuerzo adicional. Ahora, antes de la pregunta de Javier, ¿y por qué, estando en esa situación, hay gente que compra acciones de empresas argentinas, compra títulos de Argentina, va a generar algún tipo de reproducción, de mejora de la actividad económica, etcétera, etcétera? ¿Por qué la ven desde afuera y no se ve desde adentro? Porque cuando hay un vaso con agua por la mitad, uno puede pensar que está medio lleno, porque se va a cubrir, o uno puede poner el acento en lo que le falta y temer, sobre todo en un análisis estático, o pensando hacia atrás, teniendo en cuenta la experiencia argentina, o viendo algunos aspectos como los que ustedes comentaron sobre la fragilidad política que está armado todo esto, y entonces tener una prevención. Pero Pepe, los que toman decisiones y apuestan plata, parece que creen mucho más que los que no apuestan plata. A pesar de que los que no apostaron plata y se quedaron en dólares, digamos, usando la jerga de Milei, les quedó el traste como un mandril. También es una cuestión de precios, ¿no? Generalmente el mercado, viste, a veces no trae idea de lo lindo o lo feo, sino lo un poco más lindo, un poco menos lindo. Está barato. Y en ese sentido me parece que hoy en día todavía los precios en Argentina están pareciendo ya una situación en la que tampoco la tiene fácil. Hay un dato muy bueno, más allá del riesgo país, ¿no? Que es la medida en la que tan lejos o cerca está la Argentina eventualmente de volver al mercado internacional de capitales, 1.500 puntos básicos, más la tasa libre de riesgo americana, parece que es casi 20, imposible, muy difícil. Pero hay una cuestión muy particular que se usa muchísimo afuera, que son los seguros de default de la deuda argentina. Que uno se puede cubrir como si fuera el seguro de una casa, por 1, por 2, por 5. ¿Estás hablando como Alberto Fernández vendiendo seguros? Puede ser. Alberto tendría que haber comprado algún tipo de seguro de este estilo. Cuando uno mira desde el balotaje hasta ahora, uno puede decir la probabilidad de que la Argentina cometa un default. Antes del balotaje del año pasado, la probabilidad implícita en el seguro a un año
era casi el 70%. Claro. Hoy en día esa misma probabilidad implícita en un seguro que puede comprar cualquier bonista, que si llega a defaultear la Argentina uno cobra el seguro, esa probabilidad implícita está en el orden del 28%. ¿Qué cambió ahora? Bueno, las reservas netas sí, subieron un poco más. La perspectiva para ahora, para estos meses, con la baja del impuesto país sin devaluación y la coexistencia de los dos sistemas, de los dólares que pueden acceder los importadores, y parece difícil, pero es verdad, hay un mayor nivel de reservas netas, y me parece que la columna vertebral del equipo económico, del plan económico, que es la fiscal, por lo menos está, con sus críticas, sus cuestiones, a ver si es más sostenible, más durable o no, pero existe. Entonces esa probabilidad un año, y la Argentina la redujo realmente significativamente y haciendo las cosas bien en el corto plazo. Pero vamos a un seguro a 10 años. Si te querés cubrir, si tenés un bono argentino y te querés cubrir de que no te defaultee en los próximos 10 años, o sea, que la Argentina por alguna razón no te deje de pagar, esa probabilidad de default antes del balotaje del año pasado era del 99,8%. ¿Sabes cuánto es ahora? 97%. Claro. Haciendo las cosas muy bien, es verdad, poco tiempo, pero haciendo las cosas relativamente muy bien. ¿Qué queremos decir acá con esto? Y bueno, la realidad es que el costo crediticio de haber hecho las cosas muy mal, no estos últimos 8 meses, sino los últimos 50, 70, ponelo cuando vos quieras, y es caro, o sea, el mercado te cobra ese gran problema. Vaso medio lleno, vaso medio vacío. Vaso medio vacío y bueno, la realidad es que el costo ese a la Argentina le va a costar realmente, va a tener que hacer las cosas muy bien, mucho tiempo, mostrar que incluso con diferentes ciclos electorales podés mantener... Ganar elecciones con este tipo de esquema. Exactamente, y que no cada 2 años vas a volver a tener la misma situación. Bueno, tenemos que esperar a ver cómo sale la elección, a ver si el que viene quiere romper todo y volver a empezar. Ahora, este plan económico de Milei pareciera ser como que estamos atravesando un río muy tumultuoso y que estamos en la mitad del río para llegar al país, a la tierra prometida. Sí. Ahora, esa tierra prometida, ¿cuándo empieza? Cuando la inflación empiece con 2 y él pueda pegarlo al Carolín Pérez y levantar el cepo cambiario. ¿Cuál es la primera señal de que estamos tierra a la vista? ¿La inflación del 2% sería un dato, por ejemplo? La primera señal fue poner una inflación de un dígito cuando nadie esperaba que se produzca tan rápido. La segunda señal va a ser la recuperación económica, ¿no? Ver señales de recuperación económica que ya hay si uno mira indicadores, pero que eso se perciba más claramente. Pero si no resolves este problema del sector externo, vas a tener que también calmar los ánimos ahí, y yo creo que en la medida que vayas avanzando en esa dirección, mucha más gente va a empezar a apostar, aún antes de llegar a cruzar la orilla, a favor de que tenés éxito. Ahora esto se ha trabado. Si vos usas el riesgo país como un termómetro, uno ve una reducción del riesgo país de 2.600 puntos a menos de 1.200 en abril. Sí. Y después vuelve a subir. A pesar de que si vos examinas la política fiscal, muchos avances, y la situación desde ese punto de vista está mejor que en abril. Pero desde el punto de vista de los que compran bonos o de los que quieren asumir el riesgo de una deuda argentina, en realidad ha habido un traspié. Y ese traspié está claramente asociada a esta incertidumbre que hay referida a la cuestión externa del programa. Yo creo que la parte más difícil es la parte que se ha hecho. Claro. Pero hay que resolver esto, digamos, y esto es como tener una Ferrari y no tener combustible. Digamos, lo más difícil es acceder a la Ferrari, pero si vos no le podés nafta, tampoco funciona. Evitemos las comparaciones con Menem, ¿no? Que tenía combustible Ferrari, aparte de la Ferrari. ¿Qué cambia mañana con con la rebaja, la supresión de una parte del impuesto país? Que para la gente común. A ver, a priori mañana, con la baja de 10 puntos del impuesto país, es para bienes, eso es un detalle importante. Y la realidad es que los precios en la economía argentina no están todos al tipo de cambio oficial, eso está claro. Especialmente porque hay gran parte de los productos que tienen insumos importados, claramente, y los importadores en el último tiempo, para acceder a esos dólares, así como están las cosas hoy, vamos a ver mañana, el tipo de cambio importador implícito es más o menos 1.660 pesos. 1.160 pesos. Con la reducción de 10 puntos pasa a 1.060. 2 puntos. Primera consecuencia, y bueno, si el tipo de cambio implícito baja, entonces claramente esto eventualmente tiene un efecto en la inflación. Claro, probablemente no sea de un solo impacto, o sea, no lo vamos a ver solamente en septiembre. Probablemente, así como hay un famoso pass-through, que es el traslado de una evaluación a los precios, también hay un pass-through para cuando uno tiene una apreciación, para abajo.
Entonces, probablemente lo veamos en los próximos 4 o 5 meses, que va a ser por lo menos un golpe en el nivel. No en la dinámica, no en la inercia, pero sí en el nivel. Porque los importadores, obviamente, acceden a un dólar más barato. Pero justamente como acceden a un dólar más barato, los vuelve más atractivo. Y entonces ahí es donde está, si querés, la ansiedad que tiene el mercado de los inversores respecto a la cuestión cambiaria. Porque si te van a demandar más dólares los importadores, y eventualmente se te va a complicar por el lado de la cuenta corriente. Y eso tiene obviamente, para el balance cambiario, más un país que genera eventualmente sistemáticamente dólares a través de las exportaciones, menos las importaciones. Si además encima tenés una tímida recuperación económica, un poco más de demanda de importaciones, y a la vez en septiembre, octubre y noviembre tenés la coexistencia de dos sistemas, dos diferentes esquemas de cuotas de dólares, donde recientemente en agosto lo cambiaron y ahora los importadores no acceden en cuotas de 25% en 4 meses, sino en 50 y 50 en 2 meses, vas a tener mucha demanda de dólares en el MULC. Y ese es el gran punto. Entonces quizás estos meses se profundiza un poco la pérdida de reservas por ese lado, ¿no? Ahora, sin explicaciones, ¿van a devaluar o no para ustedes? ¿O coinciden los dos? ¿O Milei sigue firme hasta...? Bueno, una de las cosas que va a quedar claro es la fortaleza de la apuesta al ancla nominal, porque Milei podría aprovechar esto para hacer un ajuste del tipo de cambio comercial en la misma magnitud que la reducción del impuesto país, y entonces podría ajustar el tipo de cambio sin afectar los precios. Si él toma esta decisión de hacer este ajuste y no tocar el tipo de cambio, queda muy claro la fortaleza de la apuesta a que el ancla nominal o la nominalidad de la economía siga siendo la misma. La pregunta tuya es fácil de responder. Argentina va a volver a devaluar en algún momento, ¿no? Si vos no le pones un tiempo. Ahora, esta es una apuesta muy fuerte de no hacerlo en el corto plazo. Tenemos que entender que esta dinámica entra en colisión y la misma recuperación te demanda más del sector externo, y entonces la tensión se va a hacer mucho más fuerte. Hay que pensar que va a haber otra negociación con el fondo. Uno entiende que la reacción de Milei con Rodrigo Valdés, esos insultos, en cierta medida traduce una sorpresa, porque uno podía pensar que este programa venía pensando en una etapa después del Pacto de Mayo, donde iba a aparecer algún apoyo del fondo más importante, de manera de hacer una transición suave, capitalizar lo mucho que se avanzó la política fiscal, mejorar esa percepción y no generar esta sensación de que está muy bien lo fiscal, pero no tenés los dólares y el programa va a fracasar por la falta de dólares. Vos seguramente sos más escueto que tu papá. Sí. La tasa de inflación del 4%, ¿va a seguir tendiendo a la baja o creemos que hasta fin de año más o menos va a estar entre 3 y 4 siempre? Yo creo que sigue para abajo, claramente, y obviamente esta situación, si no está compensada con una devaluación en el mismo orden, y probablemente también ayude por lo menos a bajar un poco el nivel de inercial. Ahora, la inflación acá es verdad, si puede seguir bajando, capaz en agosto está por debajo del 4%, puede ser que en septiembre esté incluso más cerca del 3%, siguiendo esta misma dinámica. Me da la sensación que la ansiedad que tiene y la gran preocupación del mercado ahora ya no es tanto lo fiscal. Fíjate que lo que pasó en el Congreso con el cambio de la reforma previsional y demás, que puede tener efectivamente un golpe en mantener los niveles de disciplina fiscal, que hay que ver cómo se desarrolla la novela entre el veto, la insistencia del Congreso, pero fíjate que pasó eso y los bonos se mantuvieron estables y después esta última semana volaron y las acciones también volvieron a subir, con lo cual me parece que el mercado, por ejemplo, en lo fiscal y ya casi también en materia inflacionaria, descuenta que el gobierno le va a ir bien, en lo fiscal que le va a seguir bien, que la convicción que tiene la va a mantener, que la inflación eventualmente va a seguir bajando, lo que genera dolor de cabeza. Y fíjate, por ejemplo, el viernes con venta de dólares que fueron cosas puntuales, cierre de mes, la provincia de Buenos Aires tiene que pagar su bono ahora el lunes, martes. Bueno, son cosas que pasan, pero siempre el mercado está muy atento a esas cuestiones. ¿Qué quiero decir? Bueno, lo cambiario es lo que genera el dolor de cabeza hoy en día y es esta propia dinámica. Bueno, no fue más escueto. No, pero bueno. Te tenías que defender, Igualito el viejo. Pepe, Pedro, les agradecemos mucho y nos vamos con una impresión, me parece, Javier,
que la Argentina por ahí se parece a Italia, a lo que fue Italia durante mucho tiempo, donde cambiaba de gobierno, cambiaban de partido, las elecciones eran cada 4 días, había estafas monumentales, y la economía, bárbara. El caos era solo político. Vamos a ver si eso puede ocurrir eso sería un gran avance en la Argentina. Gracias a ustedes, gracias Javier, gracias a ustedes. Nos vemos el próximo domingo.